tal amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Pues que hay hombres que Dios está tocando y que estamos sedientos de la palabra, y como les digo, para mí eso es una esperanza, sobre todo retomando un poquito la predicación de la carne asada, porque mucho de lo que hay ahorita quebrado en la sociedad, cuando tú le escarbas, es por ausencia de hombres, de padres o de maridos, o simplemente hay una frase que me gusta mucho que dice: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos hombres no hagan nada. Eso es lo que se ocupa, ¿verdad? Que no hagamos algo. Entonces, a veces la ausencia de participación de nosotros como hombres tiene mucho que ver con cómo están las circunstancias. Pero bueno, voy a comenzar dentro de esta reunión de hombres se puede decir una serie o un tema que ya había comenzado antes de la carne asada, que se llama Hombres Espirituales. ¿Cómo se llama? Hombres espirituales. Ándale, ya contestaron, ¿qué les cuesta? ¿Verdad? Y nada más para hacer un recuento, en aquella ocasión, y ahorita lo voy a retomar tantito, hablamos de una persona que se llama Samuel, el profeta Samuel. Samuel es un hombre que desde que nace con todas unas circunstancias alrededor de Dios moviéndose. Samuel nace por un milagro. La mamá de Samuel era estéril, ¿verdad? Y ella lloraba y sufría mucho por su esterilidad, porque tenía una rival ahí que siempre se burlaba de ella porque era estéril. Y un día que esta mujer está en el templo, afuera del templo, orando, llorando ahí, derramando su corazón con Dios, pasa el sacerdote Elí y estaba tan mal la mujer, o tan desesperada la mujer, que cuando la ve el sacerdote piensa que está borracha y la regaña. Le dice: ya estás aquí, Mara, borracha, ¿qué onda contigo? Y le dice: no, estoy en amargura de espíritu, estoy triste. Y le dice él, pues que el Señor conceda tu petición o lo que hay en tu corazón. Y ella estaba orando y prometió: Señor, si tú me das un hijo, dame un hijo nada más, es lo que te pido, y si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Y nace Samuel. Samuel nace bajo esa petición. Así que ella, cumpliendo su palabra, cuando nace Samuel, nada más pasa suficiente tiempo para que ya pueda llevarlo, lo lleva y lo entrega al sacerdote, y se queda el sacerdote con él a que Samuel viva ahí. Cada cierto tiempo la mamá lo iba y lo visitaba, le llevaba ropa y cositas por el estilo. Y luego Dios bendijo a esta señora con muchos más hijos. Y ahí vemos cómo hay una enseñanza totalmente del lado de la mamá de Samuel, ¿verdad? Pero donde no vamos a ahondar ahorita, nada más como así pasadita. Cuando nosotros honramos a Dios con aquello que está en nuestro corazón, Dios lo cumple y aparte da más, ¿verdad? Siempre hay una frase que me gusta mucho de Wayne Myers, y es que a Dios nunca le vas a ganar a dar. Si tú le das, nunca le vas a ganar. Él siempre quiere
darnos y bendecirnos. Y no estoy hablando de dinero, de bienes, de lujos, estoy hablando de las cosas que verdaderamente importan. Pero entonces veíamos que Samuel, le contábamos en la historia, que Samuel una noche, ¿verdad?, estaba dormido, tendría tal vez entre 12 años más o menos, y él se dormía básicamente en el templo donde estaba todo lo que tiene que ver con Dios, pero aún no tenía un encuentro con Dios. Y Dios le empieza a hablar en la madrugada y le dice: Samuel, Samuel, y él se levanta y va con el sacerdote y le dice: ¿qué onda? ¿Para qué me hablaste? Y el sacerdote le dice: no, yo no te hablé, vete a dormir. Y así varias veces. A la tercera vez el sacerdote se da cuenta que es Dios el que le está hablando y le dice: mira, Samuel, cuando vuelvas a oír esa voz, dile: he aquí estoy, Señor, habla porque tu siervo escucha. Y entonces Samuel hace eso, vuelve a escuchar la voz de Dios, y ahora ya sabiendo, le dice: habla porque tu siervo escucha. Y a partir de ese punto su vida cambió. A partir de ahí Dios viene con Samuel, le dice palabras de profecía, le revela lo que está por venir, y a partir de ahí lo vuelve un profeta. Samuel crece, se vuelve profeta y se vuelve juez de todo Israel. Y Dios lo usa para escoger a los 2 primeros reyes de Israel, para escoger a Saúl, y cuando Saúl es desechado, para ir y orar por David. Esa es parte de la importancia de la vida de Samuel. Pero cuando va a escoger a Saúl, veíamos, todo esto es un resumen, ¿verdad? Nada más estamos poniéndonos ahí al tiro. En 1 Samuel 6:6, yo te lo voy a leer. Saúl fue a buscar unas burras que se le habían perdido a su papá y no las encontraba, ya se iban a regresar a la casa, y el siervo de Saúl le dice: oiga, vamos, porque en esta ciudad hay un hombre de Dios. Te voy a leer el versículo, dice: él le respondió, el siervo, a Saúl: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, que todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, y quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y de esa frase, hay un varón de Dios, es donde comenzamos esta serie de ser hombres espirituales. Les hacía yo una pregunta en aquella ocasión: ¿qué es un hombre de Dios para ustedes? Y algunos dijo, por ejemplo, me acuerdo lo que dijo Chuy, que dijo: es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Y yo te podría decir, un hombre de Dios, pues es un hombre que su vida refleja a Dios. Alguien pudiera decir: un hombre de Dios es un hombre amoroso, un hombre fiel. Pero más importante que estas características, un hombre de Dios, escucha, es un hombre básicamente que no es que sea bueno moralmente, porque tú puedes tener a un hombre bueno sin Dios, aparentemente. Si le escarbas vas a encontrar maldad siempre, pero puedes tener una persona que trate bien a su familia. Hay buenos esposos que no son cristianos, hay buenos padres que no son cristianos, hay buenos patrones que tratan bien a sus empleados que no conocen a Dios. Entonces no es por ahí, no es cómo eres en lo exterior, sino el cambio que ha habido en tu vida realmente. Yo te digo, un hombre de Dios es un hombre, lo englobaría en varias cosas, pero uno sería un hombre guiado por el Espíritu Santo, porque ahí sí, los buenos patrones sin Cristo no conocen al Espíritu Santo. Es un hombre guiado por el Espíritu Santo, es un hombre de Dios. Meditando en eso, yo puse aquí 4 puntos que quiero ir indagando, y el primero me parece muy importante, porque preguntándole a Dios
¿Qué es un hombre de Dios? Lo que yo percibí del Espíritu Santo me desarmó, porque engloba muchas cosas. Un hombre de Dios es un hombre, escucha, que le pertenece a Dios, que Dios es su dueño, ¿sí? Hay una frase que muchas veces decimos y que no es cierta. Muchos decimos, es que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios somos aquellos que entramos en una relación con el Padre por medio de Jesús. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que un hombre de Dios, para empezar de inicio, es un hombre que le ha entregado su vida completamente a Dios. Por eso digo que le pertenece, que Dios es nuestro dueño. ¿Cómo me doy cuenta si Dios es mi dueño? Muy sencillo. Es cómo vives diariamente. ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Las tomas tú o las toma Dios? Cuando tú y yo vivimos, decidimos, nos movemos, nos esforzamos, lo estamos haciendo por cosas que nos gustan, por nuestra voluntad, por nuestros deseos, o consultamos a Dios para ver si Él quiere efectivamente que hagamos lo que hacemos. O el mejor nivel de todo sería decirle a Dios, Dios, tú indícame qué quieres. Hay como que varios niveles de este proceso. Cuando no tenemos a Dios, nuestra tendencia es pues que nos valga queso, no nos importa su opinión, tomamos nuestras decisiones y somos ese tipo de hombres que decimos, a mí nadie me va a venir a decir cómo hacer las cosas. Yo me doy cuenta que Dios está trabajando en la vida de un hombre cuando los hombres de alguna manera empiezan a procurar conocer qué es lo que Dios dice y quiere para ellos. La semana pasada, por ejemplo, tuve una charla con un hombre, nos fuimos a ver, a platicar, y de él salió el deseo de platicar. Yo lo estaba saludando y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, oye, pastor, a ver si nos podemos ver entre semana para tomar un café. Va, tú me dices, mira, yo puedo en estos horarios, tú me dices si te acomoda. No, pues sí, el jueves en la tarde. Va. Y nos sentamos a platicar, y es un hombre con el que yo no platico tan seguido, ¿sí? Lo veo esporádicamente, pero no es, por ejemplo, de entre los hombres de aquí, pues por ejemplo a Héctor lo veo mucho porque voy por él, luego voy y lo llevo y me anda acompañando, y de alguna manera paso más tiempo con él, por ejemplo, que con Joel. Después, por ejemplo, con Julián, pues anda aquí en la iglesia, Chuy, ¿verdad? Que son con los que de alguna manera veo más. A Víctor lo veo cada reunión, luego nos echamos unos tacos ahí con Víctor, ¿verdad? Para hacer ahí más amistades. Pero, por ejemplo, con esta persona yo realmente lo veo poco. Pero llegó y me empezó a platicar de su vida. ¿Sabes qué? Es que está pasando esto. Y no era una consejería, era como rendir cuentas, era como platicarme cómo estaba su vida. Y me decía, te platico eso también por si hay algo que Dios pone en tu corazón, pues que me indiques o que me digas. Y eso es muy bueno. Porque la mayoría de nosotros como hombres no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta pedir ayuda. Nuestro orgullo de hombre nos hace que estemos bien atorados en algo y no pidamos ayuda, ¿verdad? No, es que yo sé, o yo lo tengo que resolver, y pensamos de alguna manera como si fuéramos menos espirituales o menos hombres si buscáramos ayuda. Cuenta la historia que había un niño pequeño, ¿verdad?, que estaba queriendo
hacer unas actividades ahí en el patio de su casa. Estaba como construyendo ahí un fuerte, ¿verdad? Y había una piedra muy grande. Y dice que la historia, que este niño empezó a querer mover la piedra, ¿verdad? Y tenía por ahí una como carretilla, y la quiso usar, ¿verdad? Y pues no podía, y la tiró, y luego una pala para hacer palanca con la piedra, y tratar de hacer fuerza, y no pudo. La amarró, y amarró a su perro, ¿verdad? Y jaló al perro y todo, y no podía. Total, lo intentó de muchas maneras, hasta que en una de esas, ya cansado, pero el niño lo intentó al menos 3-4 días, y dice que al tercer 4 días, que de plano ya no pudo, fue con el papá. Le dijo: papá, tengo un problema. El papá le dijo: ¿qué pasó, hijo? Es que estoy queriendo armar un fuerte y quiero hacer un camino, pero justo por donde quiero que pase mi camino hay una piedra muy pesada, y ya intenté todo y no puedo moverla. Y el papá le dijo: ¿y cuánto llevas ahí? 3 días. Ya van a ser 4 días de eso. Ok. Pero ya intenté todo, papá. Es imposible moverla. El niño no le estaba pidiendo ayuda, el niño le estaba platicando al papá. Y el papá se ríe y le dice: ¿no has intentado todo? Dice: ¿cómo que no? Mira, ya intenté una pala, ya lo amarré a mi perro, ya lo empujamos, puse una carretilla, hice de todo. No, te falta una cosa. Y el niño: ¿qué, papá? ¿Qué me falta? Pedirme ayuda a mí. Yo puedo mover esa piedra. Dijo: papá, ¿me ayudas? Fue, la movió en 5 minutos, y el niño tenía ahí. Y el papá le dijo: tienes que aprender que cuando tú no puedas hacer algo, necesitas pedirles a otros que te ayuden, y quién mejor que yo para ayudarte. Y eso es la voz de Dios para nosotros. Número 1, necesitamos ayuda. Número 2, la mejor ayuda viene del Señor. No hay otra, ¿verdad? Y claro que nos podemos pedir ayuda entre nosotros como hermanos en Cristo, pero nuestra dependencia debe ser de Dios. Por eso, cuando te digo que un hombre de Dios es un hombre que le pertenece a Dios, y déjame decirte una cosa: Dios es un buen dueño de sus cosas. Dios cuida lo que le pertenece. Si tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a ver por tu vida, porque ahora eres de Él, le perteneces y tiene un compromiso con nosotros. Número 2, un hombre de Dios, partiendo de aquí, así como desglosando, es un hombre que tiene una relación y una amistad con Dios. No solo le pertenecemos como un dueño ahí lejano, ¿verdad? Sino lo que Dios quiere que tengamos con Él es una relación. El cristianismo muchas veces lo han definido como una relación con Dios. Y me encanta como dice un profesor, ¿verdad? Nos decía: ustedes como cristianos siempre se la viven diciendo que no tienen una religión, que lo que tienen es una relación con Dios. Y luego nos decía: ¿y si la tienen? ¿Sí tienen esa amistad que dicen? ¿Sí platican con Dios? ¿O es puro verbo? ¿Es pura plática, pura palabrería? ¿O realmente tienes una amistad con Él? Es decir, ¿pasas tiempo con Él? ¿Lo conoces? ¿Le hablas? ¿Dejas que te hable? ¿Disfrutas de pasar tiempo? ¿Te gusta estar con Él? Porque eso es lo que es una amistad. Yo me acuerdo de mis mejores amigos, ¿verdad? Cuando estábamos chicos, nos la pasábamos todo el día juntos.
cuando eran vacaciones que podíamos desde las 8, 7 de la mañana, ya estábamos los grupillos de amigos yendo a la casa de uno por otro, ¿verdad? Así a sacarlos y nos íbamos a jugar al monte y fútbol y maquinitas, o si no nos juntábamos en la casa, pero todo el día estábamos juntos, casi nadábamos, íbamos a nuestra casa a comer y nos volvíamos a salir. Y a veces ni eso, a veces comíamos juntos, ¿verdad? Pedíamos algo. Y yo tenía 3, 4 amigos, pero tenía un mejor amigo. Siempre tienes un mejor amigo. Y me acuerdo que lo veía todo el día y llegaba a la casa y nos marcábamos por teléfono para seguir platicando. Y estábamos viendo la tele en el teléfono, viendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Luego ya fue el internet y todo. Y me doy cuenta de que eso es la verdadera amistad, el querer pasar tiempo con Dios. Si el único tiempo que pasamos con Dios son las reuniones de hombres, son las reuniones de estudio y son los domingos, no tenemos una amistad con Dios. Lo conocemos parcialmente, sabemos que está ahí, pero no hemos profundizado. Número 3, un hombre de Dios es un hombre que procura agradar a Dios. Es decir, que el propósito de nuestra vida es agradarlo. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Jesús todo lo que hacía, no lo hacía egoístamente para Él, lo hacía para la gloria del Padre. Incluso la cruz, cuando Él está orando en Getsemaní y sabe que le va a doler, sabe que como hombre va a cruzar un suplicio y le dice: Señor, Padre, si se pudiera, ¿verdad?, en esta relación que tengo contigo, me atrevo a pedir que si se puede, que no tome la copa, pues dame chance, ¿verdad? Pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, yo no vivo para agradarme a mí, yo vivo para agradarte a ti. Y si a ti te agrada que yo pase por esta cruz, papá, la voy a pasar. Y eso es lo que hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es egoísta. Un hombre de Dios primero vive para Dios y después para los demás y en tercera para nosotros. La mayoría de los hombres que tú ves que fracasan en su hombría, ¿por qué es? Por egoísmo. ¿Por qué comete adulterio el adúltero? Porque está pensando en él, no está pensando en su esposa, no está pensando en sus hijos, ni siquiera está pensando en la mujer con la que está cometiendo el adulterio. Está pensando, ¿sabes en quién? En sus deseos, en sus satisfacciones, en lo que él quiere. El que roba dinero, ¿por qué se roba el dinero? Porque está pensando en su bien. No está pensando: ay, con este dinero voy a sacar a mi familia, ¿verdad?, de vacaciones. Tal vez lo haga, pero lo hace para él sentir un placer, para él estar bien. Todo recae en el egoísmo. Un hombre que es de Dios es un hombre que procura agradarle a Dios. Ahora viene una pregunta muy importante y es: ¿cómo puedo yo realmente asegurarme, número 1, que le pertenezco a Dios, número 2, que tengo esa amistad con Él, y número 3, que le estoy dando una vida de agradarle a Él? Y la respuesta es la siguiente. Mira, en 1 Samuel 3:7, cuando Samuel todavía no sabía qué onda con Dios, hay una frase ahí muy importante. Dice: Samuel no había conocido aún al Señor. Fíjate, no lo había conocido. Vivía en el templo. Desde que nació, básicamente, todo lo que escuchó, todo por lo que se rodeó, era Dios. Eran las leyes, eran las cosas de Dios, pero aún así no conocía a Dios. Pero lo que sigue es bien importante, dice: ni la palabra del Señor le había sido revelada. Aquí hay una relación. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque su palabra todavía no se le revelaba. Es decir, la única forma en la que yo puedo conocer a Dios es por medio de su palabra. Su palabra en dos sentidos. Hoy te voy a hablar
básicamente lo que hablábamos al principio era la introducción. Dentro de la serie Hombres Espirituales, el tema de hoy se llama Hombres de la Palabra. Si tú y yo vamos a ser hombres espirituales, la diferencia con cualquier otro hombre que sea bueno, pero no espiritual, una de tantas es que nosotros vamos a ser hombres de la palabra de Dios. Eso es lo que un hombre verdaderamente espiritual es. Y mira, no es regaño, pero sí es regaño. Volteen a verse entre ustedes. Miren eso. Miren la mesa de cada quien. ¿Cuántas Biblias hay en este lugar ahorita? Una. ¿Está bien eso, hombres? No. Yo quiero que hagas un compromiso de ser un hombre de la palabra, y para eso tenemos que venir aquí con la palabra. Yo sé que algunos van a decir, yo tengo las Biblias en el celular. Hazte la buena costumbre de tener una Biblia física, de leer la palabra, y sobre todo, mi amado, si vienes a la iglesia, tráete la palabra, ¿sí? Porque la mayoría de ustedes sí tiene Biblia, yo los he visto que la tienen, y aquí la pregunta es, ¿y por qué no la traes a la iglesia? ¿Sí? Diría la maestra, si fuéramos alumnos, nos diría la maestra, van a la guerra sin fusil. Y ¿sabes qué? Un hombre de Dios es un hombre que tiene una profunda relación con la Biblia, con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a revelar quién es Dios, la que va a hacer que aprendamos, que amemos a Dios. Aquí puse varias cosas que la palabra, cómo la palabra afecta nuestra vida, pero lo principal es esto, y lo voy a hablar también el domingo. Esto es como, va ligada a la predicación que voy a dar el domingo. Pero la única herramienta física que puedes tocar, que puedes ver, que tiene que ver con Dios, es la Biblia. Toda nuestra demás relación con Dios está basada en fe y en que vayas desarrollando tu sentido espiritual. Yo creo que todos ustedes han escuchado la frase, es que Dios me dijo. Y aquí salen dos preguntas. La primera es, ¿cómo te lo dijo? ¿Sí? Porque yo te he dicho frases como, Dios me dijo que fuera pastor. Y fue en un tiempo de oración donde yo sentí en mi corazón que Dios me hablaba. Y para mí hay una certeza de que fue Dios, de que no fue una emoción. Yo muero por eso. Mi vida entera fue cambiada por eso hay una certeza. Pero aún esa experiencia es una experiencia. Pero cuando yo te digo, ¿sabes qué? Dios me habló en su palabra, estaba leyendo la Biblia y yo estaba cometiendo, no sé, estaba robando, estaba haciendo tranza y leí, y el que robe, no robe más. Y me pegó el Espíritu Santo y me corrigió. Ahí yo te puedo decir que literalmente te puedo probar que Dios me habló. Y si somos hombres que no nos regimos por la palabra, que no tenemos una relación con la palabra, nunca llegaremos a ser verdaderos hombres espirituales. Podemos ser hombres cristianos, pero no espirituales. O sea, puedes venir a la iglesia, puedes echarle ganas, puedes tener muchas buenas deseos, e inclusive puedes haber nacido de nuevo, pero te vas a quedar en un grado de inmadurez y nunca vas a pasar de ser un niño espiritual a ser un hombre espiritual si no es por la palabra de Dios. Yo me di cuenta bien pronto de eso en mi vida, cuando yo le entregué mi vida a Cristo y el Espíritu Santo vino y me llenó. De las primeras cosas que puso un deseo en mí que yo no tenía antes fue por leer la Biblia. Y me acuerdo que me regalaron una Biblia chiquita. Hace días también fui a casa de mi hermana Magali, y pues ustedes la conocen, aquí la ven, ¿verdad?
Magali tiene un hijo que algunos de ustedes conocen porque ese de repente ha venido, no sé si todos lo han visto, pero Carlos. Y me dio tanto gusto, mira, casi me salían lágrimas, porque me encontré, llegué y estaba, ¿cómo se llama? La sala de Magali, y en la sala tienen una Biblia abierta, que el chiste es leerla, ¿verdad? De adorno no nos sirve de nada, pero bueno, tienen el adorno, y al lado está en esa mesita estaba una Biblia así de chiquita, forrada como de plástico, las tapas eran como de plástico, y traía un balón de fútbol en un campito de fútbol. Es de las Biblias más económicas que puede haber en una librería, y que te las compras así como para regalar, como para un chavito. La letra, no te miento, yo creo que era del número 8, chiquititita. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa así, que la divides en 2 columnas y tienes la Biblia. Pero tenía una nota al inicio y decía: Señor, permíteme conocerte a través de este libro. Y era la letra de mi sobrino, toda fea ahí. Pero era de cuando recién se convirtió, en el 2016 más o menos. Ahorita lo veo con una Biblia de estudio, ¿verdad? Grande, ya picuda, tapa dura, letra dorada, casi avienta hologramas, no sé. Pero lo que hizo que en la vida de mi sobrino Dios actuara y lo llevara a convertirse en un hombre de Dios que dista de ser perfecto, porque como todos nosotros tenemos fallas, fue que en su inicio se apegó a una Biblia chiquita, difícil de leer, ¿verdad? Porque no es la presentación, es lo que está ahí escrito. Mi primera Biblia igual chiquitita, ¿verdad? Y cuando yo me convertí, me regalaron esa Biblia. Yo no salía a ningún lado sin esa Biblia, yo iba para todos lados con esa Biblia. A mí me acuerdo que mi papá tenía siempre la costumbre de decirme: acompáñame, voy a hacer unos mandados. No le gustaba andar solo, entonces me llevaba con él y se bajaba al banco y me dejaba ahí en el carro, ¿verdad? Y hacía los pagos, y en lo que él estaba abajo, yo estaba en el carro leyendo la Biblia. Y luego íbamos al doctor, ¿verdad? Y en lo que entraban y se consultaban y cualquier cosa, leyendo la Biblia. Yo entré a estudiar ya al siguiente semestre, y ¿sabes qué llevaba a la escuela? Mi Biblia. ¿Sí? Entre clase y clase, cuando no venía el profe, antes cuando no venía el profe sacaba mis revistas de metal o de mujeres ahí sugerentes, ¿verdad? Y ahora no, ahora sacaba mi Biblia y me ponía a leer mi Biblia. Me iba a la cafetería y ahí estaba leyendo, y eso es lo que hizo que yo empezara realmente a conocer y amar a Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a hacer que le amemos, mis amados. Por eso te hago el reto: si no tienes una Biblia física, consigue una. Si batallas para conseguir una, acércate conmigo y te regalamos una. Pero ten una Biblia física, ponle ahí tu nombre. Y si batallas para leer, cómprate una de letra grande, no te vayas a comprar la de letra chiquita, ¿verdad? Si puedes. Pero yo quiero que cada uno de ustedes los domingos traiga su Biblia, los miércoles de estudio traiga su Biblia y un cuadernito para anotar. En las reuniones de hombres, trae tu Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a la palabra. La iglesia de este tiempo es una iglesia separada de la palabra, con psicología, con buenas enseñanzas supuestamente, con mucha sabiduría humana, pero lejos de la palabra muchas veces. Y lo único que va a permanecer por la eternidad es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16, si lo quieres buscar, si no yo te lo leo. Toda escritura, o toda la palabra, ahí podemos decir toda la Biblia, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fíjate ahí viene esa frase, hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Hay muchos versículos acerca de la palabra de Dios, pero con este tenemos para empezar el día de hoy. Toda la Escritura, toda la Biblia, número uno, es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que aunque la escribieron diversos hombres, el que estaba detrás de cada uno de esos hombres, inspirándolo para que escribiera lo que escribió, era Dios. Por eso, aunque la Biblia tiene más de 40 autores, tiene un solo mensaje. Por eso, aunque tiene más de miles de años en medio de ella, de principio a fin, tiene el mismo mensaje. La escribieron gente de diversa época, de diversas culturas, de diversas ciudades, de diversas formas de ser, y toda tiene un mismo mensaje. ¿Por qué? Porque el autor es uno, el autor es Dios. Y Dios la escribió para dejarnos un manual de vida. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. No es por el hombre, no es lo que se le ocurrió a Pablo escribir, es lo que Dios quiso que Pablo escribiera. No es lo que se le ocurrió a Juan ahí, ay, siento bonito decir esto, no. Fue Dios detrás de Juan inspirándolo. Las profecías que están ahí, que luego tienen su cumplimiento, los regaños, las correcciones, las palabras de ánimo. Mira, hasta en ciertos detalles. ¿Sabes cuántas veces aparece en la Biblia la frase no tengas miedo o no temas? ¿Saben cuántas veces aparece? 365. Una por día del año. Mínimo puedes agarrar un versículo distinto de la Biblia que dice o no temas o no tengas miedo o sea, algo referente a lo mismo. 365, si agarras uno diario, no te lo acabas en un año. Porque Dios sabe que necesitamos oír y leer seguido, no tengas miedo. Hasta en detalles como esos, ves una cosa increíble en la palabra. Lo dice, es útil para enseñar. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo ser hombres, cómo ser padres, cómo ser amigos, cómo ser trabajadores, cómo ser lo que seas, está en la Biblia. A mí me choca la gente que dice, es que la vida no viene con un manual. ¿Cómo de que no? Ve a una librería cristiana y cómpralo. Ahí viene, pídela por Amazon, qué sé yo. Hay un manual, está la palabra y es un manual, nos enseña. ¿Quieres administrar bien tu dinero? La Biblia te dice cómo. Y no solo estoy hablando de diezmar y ofrendar, te dice de dónde invertir, de cómo tu corazón no debe de amar lo material, sino las otras cosas, y cómo tratar todas las cosas, cómo ser bueno con la gente, ser generoso, y todo eso te lleva a prosperar. La Biblia te dice cómo tener buenos negocios con la gente. Número uno, cómo es la persona con la que te debes de asociar. La Biblia me dice que si yo voy a tener una sociedad con alguien, tiene que ser un hombre que tema a Dios. Si yo soy creyente, yo no puedo asociarme con un mundano. No puedo. Si lo hago, algo va a salir mal. Si yo sigo las órdenes de esta escritura, me va a ir bien. Así de sencillo, mis amados. No, es que mi mujer es bien difícil, ¿verdad? Ni con la Biblia la entiendo. Pues sí, la Biblia no dice que la entiendas, dice que la ames. Que la trates como a vaso más frágil, como alguien delicado. No, es que todas las mujeres son distintas y tienen su carácter. Ninguna mujer va a resistirse al buen trato y amor de un hombre que le refleje el amor de Dios y que no sea egoísta. Hasta la más dura va a ser tocada por eso. Y a las mujeres también les dice: mujeres, ustedes traten a sus maridos como al Señor, y aún los que sus maridos sean inconversos van a ser ganados para Cristo por el buen testimonio de ustedes. ¿Sí me entiendes? A los hijos nos dice: honra y respeta a tus padres. A los padres les dice: no lleven a desesperación a sus hijos. A todos nos dice que nos toca, porque la Biblia nos enseña. Y luego dice: para redarguir y corregir. La Biblia nos corrige.
¿Qué es corregir? Que estamos haciendo algo malo, vamos por el mal camino y nos endereza. Eso es lo que hace. De hecho, es de las primeras cosas que Dios va a hacer con nosotros, va a ser corregirnos, porque llegamos a Él todos hechos pedazos y nos va a empezar a corregir. Cambia esto, cambia aquello, haz aquí, haz allá. La palabra de Dios nos revela cómo es Dios, porque Él escribió en su palabra lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo es Él, cómo se porta Él, lo que Él espera y lo que Él pide de nosotros. La palabra de Dios nos fortalece como si fuera comida. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué a veces nos sentimos débiles espiritualmente? Porque no estamos siendo hombres de la palabra. Yo me encuentro una cosa, fíjate, yo me doy cuenta que cuando yo oro, el tiempo que debo de orar, leo la palabra, medito, estoy bien con Dios, estoy en una vida de adoración, estoy cumpliendo con todo lo que Él me pide, me congrego, me reúno de gente cristiana, como quiera, hay luchas y es bien difícil. Ahora, no me imagino cómo es si no hago todo eso. No la voy a armar. Si así a veces volteo y le digo: Dios, ya llévame, no soy mejor que mis padres. Ay, me pongo como Elías, ¿verdad? Señor, ya sería mejor morir y estar contigo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero porque estoy agüitado, ¿verdad? Me dice Dios: tranquilo, échale ganas, va a mejorar las cosas, yo estoy haciendo una obra, ok, vamos a darle. Eso, cuando estás metido en la palabra, es difícil y como quiera te quejas. Sin la palabra, mis amados, así de sencillo te lo voy a decir, más claro ni el agua, no la vas a armar. Como hombre, no la vamos a armar sin la palabra de Dios. Después dice: para instruir en justicia, y me encanta cómo comienza el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Desde ahí muchos de ustedes ya traen un bloqueo en la mente. No, pues no hay nadie perfecto. Yo no puedo ser perfecto, perfecto solo es Dios. Sí y no. Bajo el concepto de lo que tú y yo entendemos como perfecto, sí. Porque tú y yo pensamos que perfecto es alguien que nunca se equivoque, que nunca comete un error. Así, no. Todos nosotros la vamos a regar. Pero cuando la Biblia dice perfecto, la palabra original en griego significa completo. No significa alguien sin error, significa alguien que tiene todo lo que tiene que tener. Y la palabra de Dios es la única capaz de convertirnos en hombres de Dios completos, que no nos falte nada. Por eso dice: enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué estás preparado? Porque tienes lo necesario, estás completo. No sé cuántos de ustedes les tocó, a mí me tocó de niño ver este programa, MacGyver. ¿Alguien se acuerda de MacGyver? El vato hacía todo con su mendiga navajita, ¿verdad? Desde abrir una puerta, desamblaba una bomba, quitaba 10 terroristas, una lancha, todo con su mugre navajita, siempre estaba listo. Otro programa de televisión de mi niñez que estoy seguro que vieron, ¿verdad? La serie de Batman, ¿verdad? La de Adam West, la de tarararán, todos la vimos. Siempre traía algo, ese Batman siempre traía algo en su cinturón. Siempre, para la ocasión. En una ocasión se caen al mar y saca del baticinturón un batirrepelente de tiburones. ¿Quién sale con eso de su casa? Pero es una serie, es Batman. Siempre estaba listo. Bueno, la palabra de Dios nos lleva a eso en una verdadera realidad. Siempre estar listo. Pum, viene una necesidad en tu familia, un accidente, algo fuerte, estás listo para que no te tumbe y para poder dar palabras de ánimo. Viene una situación difícil en el trabajo, pum, estoy listo porque la palabra de Dios me ha preparado para poder sortear esto. Viene la tentación, viene algo para hacerte caer en pecado, escrito está: solo a Dios adoraré, y estás preparado para hacerle frente al diablo.
¿Sí me entiendes? Es la palabra de Dios las que nos va a mantener como hombres preparados. Josué 1:8. ¿Puedes leerlo, Chuy? Josué 1:8. Wow. Esa es la clave de nuestra vida cristiana como hombres. Nunca, fíjate lo primero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La ley de Dios es su palabra. Nunca se apartará de ti. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para que esté en tu boca? Pues primero la tienes que leer, aunque sea en voz alta, ¿verdad? Para que esté ahí en tu boca. La tienes que conocer. Yo no puedo venir con la gente cuando me pide un consejo y decirle, mira, pues yo creo que el Bitcoin y la bolsa de valores, ahí más o menos te va a alivianar. Yo tengo que decirle, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, y darle una palabra. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No le estoy diciendo, no hombre, aguanta vara y pide un préstamo y luego ves cómo lo pagas. No. La palabra de Dios dice que Él te va a proveer. Pero también la palabra de Dios dice, Pablo dice, estas manos me hicieron trabajar. Entonces ponte a jalar, ponte a talachar y la palabra de Dios te va a proveer. No estés rascando, sí, aquí Dios me prospera. No, o sea, haz todo el cuadro de todo lo que la palabra dice. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche estará delante de ti. Pero fíjate lo que dice, no dice para que te lo sepas, para que medites, para que pienses en él. ¿Qué es meditar? Es estarle dando vuelta al asunto en tu mente. La mayoría de nosotros, ¿por qué nos agüitamos? Porque estamos meditando en nuestros problemas. Chale, no traigo dinero y ya va a llegar la luz. Y justo en ese rato ves caminando a los vatos de Comapa entregando los recibos a los... No hombre, ya viene el de Comapa también, chinchero. Y estoy bien amolado, ¿y de dónde voy a sacar? No, se me hace que Dios ya se olvidó de mí. Y empiezas a meditar y a meditar. Sí, ya me habían dicho que no me clavara tanto en esto de la iglesia, que al final de cuentas y casi te renuncias y Dios está así como que medita en mi palabra, medita en lo que dice la Escritura. Mi palabra dice que si a los pájaros les doy de comer y a las flores les doy vestido, ¿cuánto más lo haré por ustedes? Acuérdate, ponte a meditar cuántas veces ya te he proveído anteriormente, y aunque no lo veas ahorita cumplirse en este segundo lo que necesitas, al menos no terminas agüitado y renunciando. Terminas esperando un momento más. Pero es la palabra, meditando en ella, la que nos va a ayudar. Medita de ella de día y de noche, y entonces, di conmigo entonces. Es un condicional. O sea, ese versículo, en otras palabras, dice, hasta que hagas esto, no va a venir lo otro. Eso es un entonces. Hasta que no medites en la palabra, hasta que la palabra no esté en tu boca de día y de noche y no se aparte de ti, hasta que eso no se cumpla, no vas a prosperar en todo lo que hagas. Pero si tú cumples con esta parte y eres fiel en eso, la promesa es que vas a prosperar. ¿Cuántos quieren esa promesa? Sí. ¿Saben la historia del rey Midas? ¿Verdad? Este rey que era tan codicioso que logró, ¿verdad? No me acuerdo cómo estuvo, si le dieron a elegir o cómo estuvo, pero todo lo que tocaba se convertía en oro.
con ganas, ¿verdad? Una coca de oro, pum, y ahora llévatelo y véndelo. Todo era oro. Mi amado, esa es la falsa prosperidad que el mundo te vende. Si hay reyes Midas espirituales, bien, los que aman a la palabra, todo les va a prosperar. Todo, aún las crisis sacan algo bueno de ti cuando tú estás metido en la palabra de Dios. Ya nada más para terminar, en una ocasión Jesús comparte una palabra que lastima a los que la oyeron, no les gusta. Me siguen porque les doy de comer. Y dice la palabra que cuando escucharon eso se comenzaron a ir. Pero hay dos frases bien importantes en esos pasajes. Hay muchas, pero hay dos que quiero mencionar. Esto está en Juan 6. Es larguísimo, léanlo todo. Pero en una parte Jesús les dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esta palabra es espíritu y vida. Te va a infundir aliento. Si quieres ser hombre espiritual, necesitas espíritu, necesitas palabra. Te trae vida, te renueva, te fortalece. Es como cuando andas bien bofo de andar jugando fútbol o tal vez de andar en el sol y te traen un Gatorade helado, ¿verdad? Y te lo tomas y ¡pah! O sea, casi las espinacas de Popeye, pum, pum, ¿verdad? Y órale. Eso hace la palabra de Dios cuando andamos bien agüitados y todo, y viene a nuestra vida la palabra de Dios, es espíritu y vida. Mi pregunta es: ¿qué necesidad tenemos de que vengan a sacarnos del hoyo? Mejor ni nos metamos al hoyo. Si la agarramos como salvavidas, nos va a ayudar porque es buena, pero es mejor agarrarla antes del problema para que cuando venga la situación ya la traigas. Y luego cuando se empiezan a ir todos, Jesús les dice a los apóstoles, voltea a ver a sus 12 y le dice: ¿qué? ¿También ustedes se van a ir? Me encanta Jesús, el Jesús picudo, ¿verdad? Uno anda ahí, no, que no se me vayan de la iglesia, ¿verdad? No les quiero decir cosas feas para que no se enojen. Jesús voltea a ver, ¿qué? Casi diciendo, si Jesús hubiera estado en el contexto mexicano, órale, váyase yendo el que quiera, de una vez. Ahí está la puerta bien ancha. Y Pedro, el apóstol Pedro, que siempre abre la boca, lo vuelve a hacer y dice unas palabras, una declaración increíble. Le dice: ¿y a quién más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Me encanta porque Pedro había visto milagros, señales, prodigios, liberaciones, y no mencionó eso. Pedro sabía que era lo más importante de Jesús, era su palabra, era su persona. Pedro no dijo: ¿y a quién más vamos a ir, Jesús, si solo tú multiplicas la comida? ¿O a quién más vamos a ir, Jesús, si solo tú liberas endemoniados? ¿A quién más vamos a ir, Jesús, si solo tú sanaste a mi suegra? ¿Verdad? Porque le sanó la suegra a Pedro. ¿A quién más vamos a ir, Jesús, si solo tú caminas sobre el agua? No. A Pedro lo que lo tenía conmovido y tocado y que decía: no puedo buscar a nadie más, es: solo tus palabras son vida eterna. Solo tú tienes eso. Mi amado, solo el creyente en Cristo tiene este libro como lo más precioso. Aquí son palabras de vida eterna. Solo un hombre de Dios va a tomar la escritura con el valor y el peso que tiene de que sea lo primero en nuestra vida. Y claro que es todo un proceso y es todo un reto, pero tenemos que comenzar.
Por eso yo te digo, en la reunión de hombres vamos a hacer un fuerte énfasis de aquí en adelante por la Escritura. Ya lo hemos hecho. Yo siempre que te predico la Escritura. Yo no te predico otras cosas. Todo lo que te hablo está aquí. Aunque no lo vayamos a veces a leer por cita, todo lo que estoy hablando está cimentado en esto. Me encanta porque Chuy siempre me pone en aprietos. Me aviento versículos, me pregunta, ¿y dónde están? Por ahí está, Chuy, no lo traigo apuntado, pero me lo sé. No te lo busco. Pero está ahí, ¿me explico? No estoy diciendo tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, no. Mi embrión vieron tus ojos. Bien que en lo oculto fui entretejido. Salmo 139, creo. Pero es palabra de Dios. Así que, ¿quieres ser un hombre espiritual? Necesitas ser un hombre de la palabra. Un hombre que conoce la palabra, que ama la palabra, que obedece la palabra. De eso vamos a hablar después. Pero vamos comenzando porque tengas una y pases tiempo con ella. Y vas a ver, de mí te acuerdas, si no se vuelve algo que te va a absorber. Te va a encantar. Cuando tú estás metido con el Señor, wow. Así es. Así que, hombres, es muy práctico. Tenemos que ser hombres de la palabra. Amén. Jóvenes de la palabra.